¿Qué ha habido? Bueno, vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Sabemos que siempre a veces hay tropiezos, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar del poder de Dios. Pero sabemos que es más grande en el que hemos creído que el que está en el mundo. La palabra de Dios dice que Él todo es posible. Y como les estaba comentando, cuando nosotros somos madres, nosotros les exigimos a nuestros hijos, ¿verdad? Les ponemos un horario, les ponemos reglas, les ponemos situaciones que ellos tienen que cumplir con nosotros. Y así es Dios con nosotros. Dios dice que Él nos ama a nosotros como somos, pero también Él quiere que nosotros vayamos modelando el testimonio de Él, porque qué mejor testimonio que tenemos de nuestro Dios. Él se sometió a su Padre. Y a veces nosotros, y lo digo por mí, porque tal vez ustedes no han tenido esa dificultad, pero a mí me costó mucho someterme a la palabra de Dios, a que Él me enseñara a lo que para mí era bueno y para Él no era bueno. A veces nosotros creemos que con ir un domingo a la iglesia ya está resuelto todo. Y no es así. El Señor hay que buscarlo 24 horas del día. No es que porque la hermana se levantó a las 3 de la mañana es más bendecida o porque la otra se levantó a... No. Dios dice que nosotros lo busquemos en todo tiempo. En todo tiempo quiere decir que yo lo puedo ir buscando, manejando mi carro, orando, ¿verdad? Puedo estar en el trabajo, limpiando. En mi mente puedo tener a mi Señor. Entonces, ¿qué pasa? El Señor a cada uno de nosotros nos demanda que nosotros seamos instrumentos en la mano de Él, que podamos realmente cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de decir, Dios, hay personas que yo he escuchado que dicen, ay, Dios no puede cambiar, vaya a coger a mi hermana, porque ella tiene esto y esto y esto. No, si Dios cambió a una mujer en la palabra, que era una prostituta, y después fue la mujer que más adoraba a Dios. Él, que hasta decía a ella, él le dijo, ¿quién te acusa? Porque a veces nosotros nos volvemos acusadores hasta de nuestros propios hijos, de nuestros propios esposos. Y yo digo, Señor, aprendí, cámbiame a mí. Ya no cambies a mi esposo, cámbiame a mí. Y que mi esposo vea realmente el cambio genuino. Y por eso yo les traje a ustedes otra vez el hincapié de la familia. Dice, y vamos a empezar. Dios quiere que la familia sea como un refugio, un lugar seguro que permanece fuerte ante las presiones de la vida. Debería ser un lugar donde los miembros puedan madurar compartiendo las cosas buenas y las alegrías. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. Y aquí me dio el Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Ah, qué hermoso es ver, ¿verdad? Que la palabra, yo digo siempre, que en la palabra hay cambio, hay transformación. La palabra nos puede marcar la diferencia, pero para que la palabra pueda en nosotros hacer esos cambios, hermana, es necesario leer la palabra. Yo, como digo, no hay excusa, ¿verdad? Que no hay excusa, porque hoy en los teléfonos está la Biblia. Tú la pones, si tú no la quieres leer, ahí dice, ¿quiere que se la leamos o quiere leerla usted? O sea que no hay excusa. Es más fácil poner una música de José José, una esto, una lo otro. Entonces, no tenemos ese amor que decimos tenerle a Dios, no se lo tenemos, mis hermanas. No nos podemos engañar. Por eso ahorita la iglesia está pasando muchas situaciones donde a veces nosotros decimos, ¿y por qué nuestros hijos dónde están? ¿Qué están haciendo? Porque nosotros no somos, yo lo digo por mí, yo tengo 29 años siendo cristiana y yo les puedo decir, mi hermana, que casi los 10 primeros años yo fallé. Porque yo quería cambiar a todo el mundo, pero yo no había cambiado.
para que los demás vieran el cambio que Dios había hecho en mi vida. Pero cuando yo entendí y empecé a orar y empecé a buscar a Dios, mis hermanas, yo miro a mis hijas y yo no les miro ningún defecto. Las veo la más linda que son. Y tengo mis situaciones. Clamo, oro todos los días y yo le digo, Señor, yo sé que un día ellas te van a servir. ¿Cómo las va a llevar el Señor? No la sé. Solo Él lo sabe. Y miren qué bonito que dice aquí. ¿Qué nos dice? No, ¿qué significa la familia en la Biblia? La familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. La Santa Biblia enseña que Dios estableció a la familia desde el principio y nos muestra como ejemplo la familia fuerte. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa. Dice, honra, miren qué linda esta palabra, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Que Jehová tu Dios te da la corona al anciano con sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? A veces yo lo he visto, hermanas, que muchos hijos deshonran a su padre, pero también he visto muchos hijos que han honrado a su padre. Y ustedes van a ver la diferencia en lo que es honrar y lo que es deshonrar. Y a veces, yo se lo digo, he visto que lo que ellos han hecho con sus padres, sus hijos lo vienen a hacer con ellos. Fíjense qué cosa, cómo se repite la cosa. ¿Ah? Y viceversa. Y viceversa, por eso te digo. Dice, ¿por qué la familia es importante según la Biblia? Dios estableció la familia para que sus hijos sean felices, para que puedan aprender principios correctos en un ambiente de amor y para que preparen para la vida eterna. El hogar es el lugar idóneo para enseñar, aprender y aplicar los principios del Evangelio. ¿Qué dice Jesús sobre la familia? El consejo de Jesucristo sobre la familia dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y lo será una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esto lo dice Marcos. ¿Qué dice los proverbios sobre la familia? Una familia es un lugar de disciplina, de instrucción. Este versículo muestra que los padres deben enseñar a sus hijos lo bueno y lo malo y los ayudarán a desarrollar un buen carácter. Una familia es un lugar de perdón. Por Proverbios 22:6 dice que los salmos tratan sobre la familia. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Jehová no guardará la ciudad en vano. Ve la guardia, por demás que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. El fruto del vientre, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado. ¿Cómo hablaré con los enemigos en las puertas? Dice, aquí hay una historia, dice. No es fácil que todas las historias de redención se expresen en términos de la familia. La Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva y termina con la cena de las bodas del Cordero, donde la esposa, la iglesia, se casa con su esposo. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que nosotros un día nos encontraremos como nosotros somos las novias de nuestro Dios. Y entonces miren qué bello, dice, inmediatamente
después de que Dios creara los cielos y la tierra, creó un esposo y una esposa terrenales. En Génesis lo explica todo y dice, y puso a Adán nombre y a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, el hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense qué bonito es aquí el tema de la familia, que Dios siempre vuelve a resaltar al hombre y a la mujer, ¿verdad? Que es la cabeza principal. Yo siempre le digo a veces cuando tengo oportunidad de hablar con matrimonio, que si Dios es la cabeza de ellos dos, hay sometimiento. Y entonces a veces la mujer me dice, no, pero ¿qué es que él, que esto y el otro? Y le digo, no, es que es cuando el hombre se somete a Dios, la mujer se somete al hombre, ¿me entiendes? Pero si el hombre no está sometido a Dios, ¿cómo la mujer se va a someter al hombre? ¿Y cómo ustedes me van a decir a mí, pero Waldina, ¿cómo sabe la mujer? Por el testimonio, por su caminar. Si el hombre antes llegaba exigente a pedir comida, ahora él y le dice a Vicky, ay Vicky, ¿y qué hiciste, mi amor, de comida? Entonces Vicky contesta, ¿verdad? Pero a veces, y pasa, somos cristianos, pero como yo digo, el Señor trabaja mucho en el carácter de nosotros. Y yo se lo digo, el Señor trabajó en mi carácter y sigue trabajando, porque yo era de la que le pido perdón a Dios. Yo decía, Dios me hizo así y así moriré. No, Dios no me hizo así. El problema es a veces que las consecuencias de la vida, las malas decisiones que tomamos, lo digo por mí, que no se sientan mal ninguna de ustedes, porque tal vez ustedes no han tenido nada de eso. He sido yo, amargada, rencorosa, que a mí nadie me quiere, que a mí todo el mundo me usa. ¿Y por qué te pasó eso, Walden? Porque tú lo permitiste. O sea, nosotros somos las niñas de sus ojos de Dios. Nosotros somos las princesas. ¿Tú te lo crees? Qué bueno. ¿Tú no te lo crees? ¿Me entiendes? Sí, eso es lo que pasa con nosotros. Que a veces nosotros decimos, no, pero él a mí me quiere, y le deja el ojo morado. El hombre que ama a la mujer la respeta, la admira. No es que no va a haber problemas, hermanas, porque siempre hay problemas. La trata como su propia carne. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos un pero, sino que dejamos que siga y que siga? Miren lo que viene aquí, dice. Y creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen de Dios. Lo creó varón y hembra. Y los crió, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sogozaos y enseñoraos en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios lleva a cabo su obra, dice, cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, a menudo lo hace usando una familia. Cuando Dios crió el universo en toda la gloria, y Él, su Hijo y su Espíritu se pusieron a trabajar alegremente criando todo lo que existe. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, resplandece la tiniebla, y no prevalecerá contra ella. Jesús cuida de su familia. Dice,
Jesús cuida de su familia. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que Jesucristo mostró amor por los miembros de su familia, especialmente por su madre, María. Aún estando en agonía en la cruz, Jesucristo manifestó preocupado por el cuidado de su madre. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Desde aquella hora los discípulos la recibieron en su casa. Aquí vemos que Dios tiene cuidado de la familia. A veces, como digo yo, nosotros, siempre me pongo de ejemplo, no nacemos con un manual, ni cómo ser esposa, ni cómo ser madre, ¿verdad? Pero lo bonito es que cuando hemos tenido la bendición, y yo digo la bendición porque hay muchos hermanos que han nacido en un hogar cristiano, y no quiere decir por eso, mi hermano, que ellos no van a fallar, porque a veces yo lo he visto, a veces, a hoy con el tiempo lo he entendido, que a veces, y como les digo, siempre me pongo yo de ejemplo, a veces nosotros no tenemos un balance, y a veces tenemos también el balance mal. Por ejemplo, yo le he visto que hay, no juzgar ni nada, pero a veces nosotros, cuando me enamoré yo del Señor, yo quería ser cristiano a todo el mundo, hasta los animalitos, creo que quería yo que dijeran amén, porque me volví loca, me enamoré, y no era amor malo, era amor bueno, pero no leía la palabra. Siempre hay, ustedes se fijan que cuando ustedes compran un aparato, un televisor, cualquier cosa, hay un manual. Y a veces nosotros somos tan inteligentes que no queremos ver ni el manual, sino que, esto va aquí, esto va acá, y cuando yo lo veo todo torcido. Cuando voy al manual, veo que esto iba acá, y que esta iba aquí, ¿me entiendes? Entonces, así es en la palabra de Dios, mi hermana. Nosotros, para aprender a ser buenas madres, buenas hijas, buenas esposas, buenas abuelas, tenemos que leer la palabra. Y yo aprendí estudiando, cuando me acuerdo que yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, que Dios me abrió la puerta aquí para estudiar psicología también, aunque hay mucha gente que no le gusta que les hablen de psicología. Y no es que uno quiera comparar la psicología con la palabra de Dios, ¿verdad? No, pero les voy a decir que como nosotros no agarramos la palabra de Dios, aquí está todo. En la palabra de Dios está todo. Ahí está el perdón, ahí está el amarnos nosotros, el respetar, ahí está cómo nosotros podemos salir del pasado que tenemos atrás, porque hay muchas mujeres que se han divorciado y vuelven a coger otra pareja y fracasan, y vuelven a coger otra pareja y fracasan. ¿Saben por qué? Porque cargan lo del pasado. Tal vez Dios le ha puesto un buen hombre, pero ella trae lo de atrás. No, si yo fui con aquel y este va a ser igual. Entonces, no. Si Dios te da la oportunidad de que Dios, fue un hombre que Dios te lo dio, que oraste por él y Dios te lo puso en tus caminos, entonces nosotros vamos a decir, yo tengo un buen refrán en Honduras que dice, lo que no fue en tu año, que no te haga daño. Yo, cuando mi esposo a veces, a él se le salía y me decía, mami, ¿y qué? ¿Tú te sientes mejor conmigo? Y que no sé qué. Él me decía así, y yo le decía, Javier, no me pregunte, porque si el otro que estaba atrás fuera mejor que tú, con él me hubiera quedado. Si estoy contigo es porque en ti he encontrado, porque gracias a Dios era un buen hombre, un buen proveedor, un amigo, platicábamos, comentábamos. Yo le decía a Vicky hace poquito que yo siempre he hecho reuniones en mi casa, en las otras iglesias, siempre venían los pastores y él era feliz, aunque él todavía no había caminado con el Señor, pero él era como tú decías. Yo digo que si por obras tú ganas el cielo, el primero que está en la fila es él, porque él era con todo el mundo, te lo digo, cristiano, no cristiano, y él tenía y tú venías y te decía, sí, Vicky, aquí está, venga, resuelve. Entonces, yo le doy gracias a Dios que fue un hombre que a mí nunca me quitó
de que yo hiciera reuniones, que yo fuera a los hospitales. Yo me iba a los hospitales a veces y él se quedaba con Javiercito a cuidar mis hermanas, porque en la otra iglesia teníamos eso de que cuando había alguna hermana que no tenía quien la cuidara, nosotros la íbamos a cobijar y le poníamos 2 hermanas diarias en el hospital. Éramos como una familia, porque somos realmente una familia. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero realmente nosotros como mujeres de Dios, si sabemos que Derlín tiene un problema, vamos a orar por Derlín. Si Derlín económicamente necesita, vamos a soltar una moneda para Derlín, ¿me entiendes? Pero a veces nosotros, y por qué yo lo digo a veces, yo era en eso un poquito para acá, pero gloria a Dios, Dios me llevó a una iglesia donde el servicio era a todo mundo parejo, seas que fueras de la iglesia o fueras de afuera. Tuve un pastor que le di ese amor, yo lo quiero mucho a él y a su esposa, y yo siempre lo digo, para la gloria y la honra. El pastor Sergio para mí fue un hombre que me mostró que aunque tú no fueras de la iglesia y tú me llamabas, Vicky, me decía, Guardina, tengo a mi hermano agonizando, yo llamaba al pastor Sergio, tengo una amiga que el hermano está agonizando y ella quiere que vayamos a hacerle la oración de fe. Él me decía, ¿a qué hora? Él no me decía mañana, pasado, no, ¿a qué hora? ¿Y usted cree que ahorita mismo? Me decía. Y yo llamaba a la amiga mía y le decía, ahorita, hasta el Jackson Memoria de la 12 del Noroeste, hasta allá nos íbamos con él. Y allá él oraba, cantábamos y todo, y recibía la persona a Dios. Y cuando tuvimos la bendición que llegamos, hasta nos invitaron a lo del velatorio, esas hermanas de él, cuñadas de él, se acercaban y decían, ay, pastor, muchísimas gracias. Miren cómo es la oración de la familia. Ellos oraron por la salvación de ese hombre y él nunca había recibido al Señor. Y si usted no sabe, pastor, cómo nosotros le damos gracias a Dios por la vida suya, le decía. Porque Dios, usted fue el instrumento para llevar a mi esposo a recibir al Señor. Murió, porque murió, pero murió recibiendo al Señor. Y a veces nosotros, y lo digo de verdad, lo he compartido y lo he vivido, a veces hay personas y es duro. Miren, yo no sé, pero Dios a mí me ha llevado a muchos lugares y ver la necesidad en los hospitales, en la calle. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor y yo digo, Señor, el mejor testimonio que tuvimos viste tú. Tú te diste para todo el mundo, tú te diste para el enfermo, tú te diste para el necesitado. Y a veces nosotros, y yo como les digo, siempre me pongo de ejemplo, creemos que con un domingo que vayamos a la iglesia, ya el Señor se siente feliz. Y tal vez al lado tenemos una hermana que está diciendo, tengo un hermano que está en el hospital, pero no oímos, no miramos, nos volvemos ciegos. Y Dios no se hacía el ciego. Hoy, hace poquito, estaba escuchando yo y después lo voy a comentar bien larguito porque vamos a cortar. Pero yo le doy la gloria y la honra al Señor, mis hermanas, que somos poquitas. Pero este conocimiento que nosotros nos llevamos cada viernes, y si lo meditamos, si lo pensamos y decimos, Señor, ¿cuántas veces yo he estado errada? ¿Cuántas veces yo he sido la que he querido cambiar a mi hijo? Yo he sido cambiar a Derlín, cambiar a mis nietos. No, lo que me queda a mí, ¿saben qué, hermana? Y a cada uno es orar. Orar para que para Dios no hay nada imposible. Yo siempre digo, si Dios abrió el mar, Dios sacó a Lázaro, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, para Dios no hay nada imposible. Es seguir nosotros ahí, orando. Y cada vez, ahora yo he aprendido que a veces cuando he tenido un poquito de molestia, ¿saben qué he hecho yo? Yo digo, Señor, como tú dices, dame de tu gracia, dame de tu amor, antes de que yo escriba y contestar para atrás. Oh Señor, yo no tengo que contestar, sino que dejar la persona pensando con la ofensa que me mandó a hacer. ¿Entiendes? Y yo le digo de verdad que Dios me da una paz que dice, hiciste lo correcto.
Porque a veces, hermana, no somos intocables. A veces viene, vaya, Derlín tiene su yerno, tiene su hija, tiene su nieta, Magali también, Odalis también, yo, ¿me entiendes? Y yo les digo, de verdad, toda esta semana yo he tenido ataques durísimos, pero digo yo, Señor, si tú dices que tú conmigo, ¿quién contra mí? Ahí yo me agarro. Si tú dices, Señor, que decir la verdad me va a traer consecuencias, no me importa. Porque ahora en estos tiempos, mis hermanas, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora nosotros, si no hay respeto en nuestras casas, si nosotros le permitimos que nuestros hijos vengan con su novio y se encierren allá a un cuarto, ¿a qué van a ir a hacer? ¿A contar pajaritos blancos? No, mentira. ¿Ah? Respeto es respeto. Y como yo le digo a todo el mundo, Dios ama al pecador, pero más no ama el pecado. Y yo he oído muchas familias a veces que dicen, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué? Porque examinémonos nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo que Dios a mí no me puede bendecir? ¿Ah? O yo me estoy dejando llevar por aquí para que mi hijo no se enoje, ¿no? Porque si entonces, si no lo dejo entrar allá y se va de la casa. Se va de la casa. Pues que se vaya. Porque Pablo dice, es preferible que te cases y no que te sigas quemando. Entonces nosotros tenemos que aprender a poner reglas en nuestra casa, con sabiduría, con inteligencia, porque hasta eso lo aprendí yo. Me decía mi maestro de psicología, Waldy, tú puedes decir lo mismo, molesta o con inteligencia. ¿Me entiendes? Y yo digo, es verdad. ¿Ah? Porque yo puedo pegarle 4 gritos a mi hijo o le puedo decir lo que tenía que decirle sin los 4 gritos. Y decirle, mira ahí, esto, pienso yo. Dime tú a mí si estoy mal. O no es lo que dices, sino cómo lo dices, pero te digo yo. Exacto. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar. Yo les aconsejo a ustedes, miren esa película que dice, que es de la oración. No se me viene el nombre ahorita. No, es a prueba de juego. A prueba de juego es una película más linda, tú la viste. Es una película, pero mírenla espiritualmente. Lo que lleva a esa película a que este hombre cambie con su esposa. Eran cristianos, entre comillas. Ella no. No, eran cristianos los dos. ¿Para qué no llevaban una Ella religión? no, ella no era cristiana. Ah, bueno. Los papás de él. Bueno, pero él era cristiano. Y Y sin embargo, si ustedes vienen a ver la película, viene a hacer un cambio sí. diferente. ¿Por qué? Y ella aceptó a Cristo. Ajá. Y ella, y sí, fíjense, hermana, y nosotros que somos familia, a veces hasta para pedir un consejo uno tiene que saber dónde ir. Porque tanto pedía consejo él como pedía ella y todo era una desgracia. Pero cuando nosotros venimos y alzamos nuestras manos, nuestra mirada y le decimos, Señor, mira lo que estoy pasando, es el mejor consejero que tenemos, es nuestro Padre amado. Ese sí no se equivoca, ese sí no nos va a dar un mal consejo. Y también tenemos que tener el cuidado, como le decía una hermana hace poquito, que a veces creemos que Dios nos dijo que sí. Y Dios todavía no nos ha terminado de contestar. Tenemos que ser prudentes en eso. Tener la seguridad que si yo le dije, Señor, yo quiero hacer esto. Yo soy tan conchuda que le digo, muéstrame 3 veces. Si estoy correcto o no es correcto. Y mi hermana, la gloria y la honra sea para el Señor. El Señor me muestra. Tomaste la mejor decisión. ¿Me entiendes? Bueno, podemos equivocarnos porque somos carne y la carne a veces cede un poquito. Porque dicen que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y la carne se acomoda a la carne. Pero mamá, sabemos que el que se acomoda a la carne es muerte y lo espiritual es vida.
Entonces, mi hermana, nuestra oración de aquí tiene que ser orar por nuestros hijos, que es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Amén. Las que tienen esposos, orar por sus esposos. No desmayen, no desmayen. Que un día esos hombres, y tener la fe, la confianza y la seguridad, como dicen, que la fe es la certeza, la convicción de lo que esperamos. Verlo, que mi esposo está sentado a la par mía, que mi esposo me acompaña. Y yo se los digo, yo lo he visto, hermana, yo he visto mujeres, pero hay que tirar rodillas. Y no es solo orar porque cuando usted le presenta una oración al Señor, eso yo lo aprendí con una viejita. Yo le presentaba la oración a Dios por mis hijas, para que puedan caminar un día, ellas con Él. No sé cuándo, no sé si lo veré, pero bueno, Dios sí lo sabe. Y yo le digo siempre al Señor, gracias Padre, gracias porque yo sé que tú ya no le digo, haz esto con ella, no que yo le digo, gracias Señor, porque yo sé que un día la veré caminando contigo, un día veré mi casa, este sueño que ustedes ven, aunque somos poquitas, pero es un sueño que hace años Dios me lo había dado a mí. Y siempre yo decía, no es que no estoy preparada, es que todavía no es que les puedo decir que soy de dar una palabra súper. Pero el Señor conoce mis anhelos, conoce mi corazón. Y así como el Señor ha entrado al trasfondo mío, así el Señor va a entrar al trasfondo de cada una de ustedes. Solo es que cedamos un poquito más de tiempo. Porque a veces yo oigo gente que dice, ay, yo quisiera estar ahí en tu casa, Waldina, pero es que el tiempo, no, tiempo hay. ¿Ah? Porque imagínense, tiempo hay, son 24 horas. Si nosotros sabemos canalizar las horas, ¿y cuánto tiempo tiene Dios con nosotros de cuidarnos? 24 horas. Así que el venirnos a quedar aquí una hora, media hora, una hora y media, la calidad es para nosotros, no es para Dios. Porque Dios dicen que Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Él todo lo hizo para Él. Él hizo a cada uno de nosotros para Él. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, si tú tienes cuidado de tu familia, tú vas a tener cuidado de la mía. Porque yo voy a empezar a dar. A veces hay personas que quieren que Dios les dé, que Dios les bendiga un carro, una casa, un esto, un lo otro. Y más no sabemos, mi hermana, que la palabra dice, busquemos todas las cosas de allá arriba y todo lo demás será añadido. Yo se lo digo. Y un día les voy a contar mi historia, que yo digo, cuando yo veo los logros que yo he hecho, no los he hecho por mí misma, los he hecho por Él, porque Él me ha sostenido, Él me ha levantado, Él me ha dicho, Waldina, si puedes. Entonces nosotros somos los que a veces creemos que no podemos, pero Él dice que Él usa, oigan bien la palabra que a mí Dios me dio, dice, yo uso al inútil, porque a veces nosotros nos creemos inútiles, y lo digo por mí, para avergonzar al sabio. O sea, Dios puede usar a un analfabético que ni sabe leer ni sabe escribir, pero tiene una memoria que se aprendió la Biblia aquí, de solo escuchar predicar a un pastor. Para Dios no hay preferencia. Dios nos usa a cada uno de nosotros, el que se deja usar, porque también eso tiene Dios. Si Marta se deja usar, si Derlín se deja usar, si Becky se deja usar, si Magali se deja usar, o Dali se deja usar, y yo, Dios nos usa. Pero si no, Dios va donde la otra vecina y le dice, heme aquí, Señor, vamos contigo. Nunca tengamos temor a hablarle a alguien o miedo a una persona del Señor. Porque tal vez esa persona está necesitada de conocer a ese Dios. La palabra lo dice. ¿Y quién me conocerá si no hay quien les predique? Quien les hable del amor mío. A mí se los digo. A mí, y ustedes saben que, mira, yo no fui a una iglesia.
La primera vez que a mí Dios me hizo el llamado, me hizo vendiendo flores. Yo estaba en Miami, ahí en donde está el hospital ese de niños, Miami Children. Sí, Miami Children, ¿llama? Ahí estaba yo en un puesto abajo de un palo cuando llegó una persona a preguntarme que si yo quería conocer a Dios. No, le digo, si yo lo conozco, le digo yo. Mi mamá me ha hablado de él. Y dije yo, pero ¿saben qué, hermana? Aquí se me viene cuando dice J, de oídas te había oído, pero ahora más mis ojos te ven. Ahí donde yo, a hoy, yo he entendido que el Dios que nosotros tenemos, hermana, que el Padre que nosotros tenemos, que ese es nuestro abogado, nuestro juez, nuestro médico por excelencia, como dice él. Yo soy Jehová Jireh, quien provee todo. Pero a veces nosotros decimos conocerlo, pero no lo conocemos. Sí, porque dudamos. ¿O es mentira? ¿Ah? A veces vamos a una situación y uno va, ¿y si me dan? ¿Y si no me dan? ¿Y si... Eso es dudar del poder de Dios. Nosotros ahora tenemos que salir seguras de aquí que Dios va a transformar a nuestros hijos. Que Dios va a transformar a nuestros hogares. Que Dios nos va a usar a nosotros donde Él nos tenga que usar. Así sea en la calle, así sea en el bus. Yo les digo, yo como soy un loro, a veces el domingo me dio un poquito de risa. Llegó un matrimonio colombiano a la iglesia y llegó con una niña. Vino Marielena y fue a sacar a la niña y la niña no se quiso ir. Y yo empecé a tocarle su colochito. Y le digo, mami, hay escuela dominical. Y entonces la mamá me voltea a ver y me dice, sí. Entonces ella me dice, llévela. No, le digo, que la lleve el papá. Le digo, porque vaya, el contacto de ella es con su papá, no conmigo. Yo soy una desconocida. Y él me dice, sí, lléveme, enseñar. Entonces, pero antes de que pasara eso, dice Luz, Waldi, si tú no la convences, ya nadie la convence. Y yo le iba a decir, ¿qué tú me quieres decir eso? ¿Me entiendes? Y me dio risa. Y es que a veces hasta uno no se da cuenta, ¿verdad? El talento, el don que Dios le ha dado. Y yo, Señor, ¿será que tú me has dado ese don? No sé si es que van por no escucharme más hablar, o es que realmente, pero los muchachos son cristianos y estaban felices. La palabra les gustó, les encantó lo que el pastor predicó. Así que bueno, mis hermanas, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, Vicky. Que Vicky es primera vez que viene. Marta ya 2 veces. Derlín, Magali y Odali ya y yo somos de la familia. Amén. Gracias por esa palabra. La gloria y la honra siempre para el Señor. Amén.